pero estuvo en Titánicos, ¿no? Era el equipo en el que... Exacto, sí, la 2014-2015. Digo, para mencionarlo, porque nomás para aclarar, de pronto dije, sí. ¿era Santos o era Titánicos? No, Titánicos de León, que era el que vino después de los Lechugueros, digamos, estuvo solo un año. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos al aire. Voy a compartir la transmisión en las cuentas y ya arrancamos formalmente la plática de este día. Para la gente que ya se está conectando y que habitualmente nos sigue, bueno, ya saben, el primer minuto es básicamente para compartir la transmisión. Hacemos un poquito de tiempo en lo que la gente se va uniendo y ya para poder presentar al profe y poder arrancar la charla de esta tarde. Profe Facu, lo veo muy serio, ¿eh? ¿Qué no, pasa? estoy siguiendo cómo funciona toda la mecánica. No, le digo a Facu que anda muy vale. Siempre está serio, Facu siempre está serio. Es la seriedad de andando ese Facu. Es que lo estoy siguiendo por el Facebook, que se ve perfectamente. Ah, bien. Muy bien, muy bien. No sé si al verlo por Facebook el audio vaya a interferir con... No, oigo el audio desde el móvil, pero el audio del Facebook está apagado en el ordenador. Ah, okay, o sea, solo veo la imagen para que no moleste. Era por precaución nomás, porque no se preocupe. Bueno, sí, no, pues... si hiciera falta lo apago. Está terminando ya terminé de compartir, así que, bueno, pues vamos a saludar a toda la gente que ya está integrada a la transmisión y pues vamos a comenzar la charla de este día, de esta tarde ya. Primero, como hacemos siempre, pues agradecerle a nuestro invitado de este día, al profe Alfred Yulbe, que haya aceptado la invitación para estar con nosotros y compartir pues un poco de sus experiencias, ¿no? De su paso por el básquetbol en su faceta de entrenador, obviamente. Y bueno, profe, pues le agradezco mucho la disposición que ha tenido para compartir con nosotros y lo presentaré brevemente. Digo, yo sé que la trayectoria es ya de muchos años y demás, pero bueno, como datos, ¿no? Bueno, obviamente ha trabajado en la Liga ACB en España, en diferentes clubes, en Juventud, en Zaragoza, si no estoy mal. También ha tenido un paso por ahí con el Barcelona y también en México estuvo trabajando con el equipo Titánicos de León, en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional de nuestro país, y estuvo cerca de venir con el club Santos de San Luis, según nos comenta. De hecho trae la camiseta puesta, pero pues por cuestiones de trabajo ya no pudo venir, se quedó en España, tenía una buena oferta ahí. Digo, por destacar algo, ¿no? Hay un dato por ahí que leí que hasta el año pasado era el octavo entrenador con más partidos en Liga ACB. No sé si se mantenga vigente ese dato o no, pero bueno, es para que se entienda un poquito, ¿no? El profe ha dirigido suficientes juegos en ACB y bueno, pues no solamente de ACB, pues, porque también ha dirigido en categorías de formación. Pues de todo eso vamos a platicar hoy un poquito con él. Y bueno, profe, no sé si quiera decir algo antes de iniciar con las preguntas. Pues nada, garantizar que se escucha bien, ¿no? Antes hemos probado y se escuchaba bien. Y que no se enfade la gente de León, me he puesto la playera de Santos porque es la que había aquí en la casa de la playa, y todo lo de Titanic, tengo muchísimas cosas de Titánicos de León, y de alguna manera es el equipo y la ciudad con la que me siento
muy vinculado, y como hacía broma el otro día con algún fanático de allí, pues si pensara en volver a México, probablemente la primera opción siempre sería para León. Y ya está, tengo un muy buen recuerdo de mi paso por ahí. Además fue muy importante, yo de allí salté a llevar el segundo equipo del Barça en un buen contrato, con una muy buena promoción de jugadores, y siempre he pensado que fue clave mi paso por la Liga Mexicana, ya explicando rollos, pues porque mucha gente pensaba de mí que yo ya no me apetecía entrenar, y el hecho de decir, pues se ha ido a entrenar hasta México, lo ha hecho bien, porque iban las cosas, yo llegué a mitad de temporada y fuimos un poco bien, pues ayudó seguro a que, pues si alguien tenía costumbre de poner una cruz en mi nombre, puso la cruz verde en lugar de la cruz roja. Muy bien, profe. Bueno, pues justamente aprovechando lo que acaba de mencionar, de hecho pensaba yo iniciar con esta misma pregunta, pero creo que va a venir muy bien. Para iniciar, profe, ¿por qué decide ser entrenador? ¿Por qué es entrenador? ¿Y cómo mantener la motivación durante todo este tiempo, con todas las presiones que hay y todas las situaciones que suceden, para mantenerse pues, entrenando, ¿no? Dirigiendo equipos? Bien, yo nazco en Barcelona y a los 6 años mi familia marcha a Badalona, que es muy cerca, es como 9 kilómetros, casi ni notarías que cambias de ciudad. Y en Badalona, pues allí se dice que es la cuna del baloncesto. Bueno, pues no será para tanto, en el sentido de que ahí no se ha inventado, pero sí que siempre se ha jugado baloncesto de buen nivel. Entonces es lo más normal del mundo, y sobre todo en mi generación, pues jugar a baloncesto, pero como cualquier niño, especialmente niño en esa época, más que niña, pero después también la mayoría de las niñas, y jugar. Entonces yo rápidamente, yo no tengo muy buen nivel como jugador, sería un jugador medianía, como le quieras llamar, un jugador de segundo nivel, pero antes lo hablábamos con Franco Pinotti, que coincidimos en el Sant Josep de Badalona, entre una escuela que dirigía y el Sant Josep de Badalona formamos una promoción. Él iba con los del 66, yo empujo a los que van un año después, el 67, y me va muy bien. Quedamos campeones de Cataluña con un club pequeño, que había pues el Barça, el mismo Juventud de Badalona, y pues me ayudan ellos a promocionarme y que Aito García Reneses piense que yo puedo ser ayudante suyo en un equipo de ACB con 24 años. Y ahí ya pues muchas cosas se pusieron bien, algunas casualidades de la vida, pero las casualidades de la vida pues te han de encontrar lo más preparado posible. Y en cuanto a la continuidad, coincide que esta semana mismo Aito García Reneses acaba de ganar la Liga Alemana con 73 años, y esto no es lo normal. Lo normal es que ahí llega un momento de la vida pues que dejas paso a gente en una edad mejor, en un estado físico de presencia de todo, pues un poco mejor o más habitual. Y la excepción es continuar entrenando en el altísimo nivel. Es más fácil ir pensando, pues como yo he ido haciendo algunos años, pues por falta de ofertas, algunos porque no me apetecía ir tan lejos, pues en la técnica individual, que si has salido de Badalona tienes esa pasión por la técnica individual, en mejoras individuales, y es más común ya irse desviando de ese camino del máximo nivel, porque es muy, muy, muy exigente, digamos, ¿no? Y bueno, pues yo aún conservo la ilusión, me gusta. Por otro lado, es importante que no he sabido desarrollar una profesión alternativa. Al empezar muy joven, pues no soy ni economista, ni, no sé, no sé ocupar el tiempo libre de otra manera, y me sigue apasionando sobre todo el aspecto técnico y de crecimiento individual de los jugadores. A veces la parte más táctica
y sobre todo cuando las ligas han tenido años con un predominio táctico para mi gusto abusivo, pues me aburren un poquito. Los últimos años, sobre todo en Europa, ha habido un gran trabajo en Euroliga para mejorar precisamente todos esos aspectos, e incluso con la falta de espacios que hay en la cancha de juego actual con el reglamento FIBA, se ha conseguido un bastante buen producto y lo sigo a menudo. El último año he entrenado en Limoges a buen nivel, en Francia, en la segunda competición europea. No salió muy bien la cosa y procuro seguir, discriminar las ofertas, que son muchas menos que cuando era joven, y si hay una cosa buena, pues la tomo, pero me sigue gustando, y si voy a un campus, pues lo hago. Dar cursos doy un poco menos, se me hace un poco más pesado, pero todo lo demás con gusto y con ganas. Muy bien, profe. Bueno, pues una segunda pregunta. Ya nos mencionó a Aito García Reneses, al profe Franco, ¿no? Que han sido parte de la gente con la que colaboró en algún punto, pero ¿qué entrenadores lo han influenciado más durante su carrera? Y pasando al siguiente punto sería, bueno, ¿cómo le gusta jugar a Alfred Ljungberg? ¿Cómo son sus equipos? Bueno, en mi primera etapa, yo creo que, aparte de personas cercanas, que prefiero no citar, digamos, ¿no? Porque hay mucha proximidad, alguna persona ya no está con vida y así. Hablando de entrenadores destacados, Dan Peterson es una persona muy importante en mi vida, un ídolo absoluto, y un poco en ese momento en el que yo me estoy formando como entrenador, Italia iba un poco o bastante por delante de lo que sería el baloncesto organizado ACB. De alguna manera, la Liga ACB copia, y Franco Pinotti tiene que ver desde su revista y por su origen en esa buena copia, no es decir nada malo, de lo que sería la organización italiana. Entonces hay unos cuantos equipos de mucho nivel, pero Dan Peterson, cuando le conozco personalmente, pues de hacer de ayudante de clinics, como haces cuando eres joven, para mí es un impacto impresionante. Procuro aprender mucho, estar cerca de él, preguntar todo, ponerme colorado para preguntar, pero salirme, y bueno, pues es probablemente el de más impacto. Después, Aito García Reneses, por el hecho de que me lleva a entrenar ACB, pero ya antes, como habíamos hablado, pues ahí en Sant Josep, en el club, les teníamos, digamos, alquilados, ¿no? Ellos eran el equipo top, pero jugaban, no tenían pista propia, jugaban en la pista de este club pequeño, que había tenido un origen de club grande, pero tenían pista propia. Entonces ahí era, pues, ver muchos entrenamientos, preguntar, casi intentar leer los labios, de ver cómo hacían las cosas. Y más entrenadores, pero yo creo que ahí es alargarse. En cuanto al estilo de juego, pues bueno, pues te adaptas un poco a todo, pero hay como una base. Y la base sería, pues, este baloncesto que no nace en Badalona, pero sí que Badalona lo siente como muy propio. Badalona se siente muy de ese baloncesto, que sería apostando por la velocidad, apostando por, digamos, lo individual, aunque evidentemente es un juego colectivo, pero el crecimiento individual, la capacidad de riesgo, y muy enfocado a posesiones más cortas, a un baloncesto dinámico que aún hoy es representativo y hace un poco de diferencia la Juventud de Badalona respecto al resto. Acaba siendo, aunque no procedo de ahí, pero es la misma ciudad, pues digamos que no es una cosa que hacen todos y que después de ti siguen haciendo, y que es la normalidad. Es un baloncesto en el que pequeños detalles muy enfocados, si hablamos de contraataque,
en la salida del primer pase, lo que se llama, no sé en México si la palabra outlet tiene tanta costumbre, el primer pase, después del rebote, el primer pase, que sea en carrera hacia adelante. Ha habido muchos años del baloncesto y sobre todo cuando hay muchos cambios en los equipos, que hay una tendencia por miedo al error a asegurar, y ese primer pase de contraataque se hace a la inversa, con un paso hacia atrás, un paso hacia el que está dando ese primer pase. Y ahí se muere todo, ahí se muere el contraataque. Necesitas jugar contra cojos para conseguir de ahí, o gente de muy bajo nivel, para conseguir de ahí sacar un contraataque. El contraataque debe ser siempre el outlet en carrera hacia adelante. Lo que pasa es que ahí es donde hay el límite expositivo, digamos, ¿no? El carril central está totalmente ocupado de la gente que ha terminado su posesión, tú has conseguido el rebote, y es hacia adelante, pero un poco hacia afuera del campo. Y ahí es esa conexión de buen trabajo de pies después del rebote, para ya estar casi reboteando y girando a la vez en el aire, y esa conexión entre el reboteador y el que recibe el outlet, el más talentoso, para empujar el balón hacia adelante. Después, otra cosa muy importante es en el contraataque, aunque el objetivo final sea la bandeja, la canasta fácil, no puede ser nuestro único objetivo. Si es nuestro único objetivo, uno puede defender a tres. Uno, si no es un cantamañanas, trabaja hasta el final, no hace de torero por ahí, y uno defiende a tres. Y acaba sacando un foul de ataque. Entonces, aunque la bandeja, el 1, 2 y arriba, es el objetivo, hemos de ser capaces de levantarla a 2 pies de 3 metros, 4 metros, después 5 metros y progresivamente incluso hasta el triple. Entonces, ha de ser bien combinado esa capacidad. Después el contraataque de los grandes, la capacidad pues, de correr, incluso de empujar el balón, de botar el balón, si son gente joven, incluso como una posibilidad mayoritaria, que no sea rebote y siempre la pasamos al mismo. Si tienes gente a la que puedes desarrollar como dribladores, va a haber más errores de lo normal, pero les estás empujando a un crecimiento personal muy grande, ¿no? Esto sería en cuanto al contraataque, muy sintético. Y lo otro sería, dentro de las escuelas de baloncesto que hay, digamos, un enfoque a más veces jugar por conceptos que por sistemas de juego. Bien, ahora que el baloncesto se ha transformado en tan táctico, tan dibujado, por decirlo de alguna manera, pues mi tendencia y un poco la tendencia en Badalona en general sería el empujar más a diferentes conceptos de juego, a jugar por idea, por conceptos, pero que es la base del juego también. Ayer la Liga ACB se decide con una jugada de puerta atrás. Ahí le llamáis, no me acuerdo si se llama puerta atrás también, backdoor. También, sí, pero tenía otro nombre, yo me suena, pero no me viene a la cabeza. Ok, puerta atrás, pues es una puerta atrás, lo que decide una liga. Y seguro que ahí, porque lo recuerdo, que estaban dibujando otra cosa y ahora este viene por aquí, el otro va por allí, le toma, le da, le pim, pam. Y ese trabajo de puerta atrás se nota los equipos que no que lo prioricen, puede ser que no lo prioricen, pero que lo tocan de tanto en cuanto en la semana, que le dan valor, le dan importancia, porque esos conceptos técnico-tácticos son la clave. Y si vas empujando solo vamos a ir siempre por un camino dibujado, el jugador crece menos. Bien, pues ahí estaría más mi manera de pensar. Aún hoy, era cuando trabajaba con gente joven, ha sido con profesionales, y la gente se extraña cuando
pues el último año que ha sido Limoges, que es liga francesa, y Eurocup también, pues hay una parte técnica y a alto nivel de exigencia, de gritos, de pedir tanto como la parte táctica. Muy bien, profe. Tenía otra pregunta que era la siguiente, que ¿qué prefería, si la libertad o el control? Pero bueno, ya la respondió. Ya por ahí ya yo quedo un poco... Así que esa la voy a omitir. No es tanto una preferencia como, digamos, hacia dónde tiendes tú más. El problema siempre es la malinterpretación, por eso busco medir bien las palabras. Después también hay tendencias y modas, y hay lucha del reglamento, y no solo del reglamento, sino también del espíritu del reglamento. Y después hay una cosa muy importante que a veces nos ayuda al debate, pero si no hay calidad en la opinión, nos transforma el debate, que es la influencia de la NBA. La NBA siempre ha estado ahí. Nos influye en los 70, nos influye en los 80, nos influye en los 90, pero hay muchas cosas que las puedes tomar directamente de la NBA, directamente. Hay un reverso sin bote que tú lo puedes tomar, después hay el tema que decíamos del reglamento, si así pues te pitan más pasos, menos, pero lo puedes tomar directamente. Pero desde el primer día en la NBA hay unas limitaciones a la defensa y no se puede colapsar en defensa como sí se puede con reglamento FIBA. Entonces ahí, bueno, pues cuando hablamos de control, bueno, pues el control ha sido tan beneficioso para algunos equipos, no solo en Europa, sino también en selecciones nacionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque se podía colapsar de una manera que era muy rentable jugar hasta el límite de la posesión. Después se puede ir al rebote-ataque abusando mucho más de la regla de los 3 segundos si juegas cerca del final de la posesión que si juegas al principio de la posesión. O sea, que ha habido muchas cosas que han influido. O sea, que yo he comprendido bien a los que tenían mucho éxito con el baloncesto de más control. Y he ido por otro camino también porque la mayoría de mis temporadas yo no he tenido un equipo para ganar la liga. O sea, en la Liga Española hay 2 equipos de fútbol que dominan absolutamente, entonces mayoritariamente no tienes un equipo para ganar la Liga, que pide muchísimo más, y ahí a lo mejor es más necesario el control. Por eso es el gran mérito de Pablo Lasso, que teniendo un equipo para ganar la Liga y siendo tan rentable jugar baloncesto control, él apuesta desde el primer día por un baloncesto que tiene su parte de control, pero que es muy dinámico y transforma mucho de lo que sería el baloncesto ACB, pero también del baloncesto Euroliga, que aún era más de baloncesto control. Entonces tiene mucho más mérito que lo haga uno que lo hace para ganar, que no cuando yo lo hacía o algún otro compañero que lo ha hecho, que bueno, tiene su mérito porque es muy cómodo jugar a 70 puntos, siempre dicen que has hecho buena defensa, aunque no hayas defendido, que el mérito es si lo hace uno para ganar, y gana, como ha sido el caso de Pablo, aunque ahora justamente en esta liga pues ha perdido. Muy bien, profe. Bueno, pero sí era un poquito por ahí, ¿no? Pero sí es entender, Ajá. ¿no? Cuando hablamos, yo decía control, pero no, sí pero es excederse. seguro que en cada ¿no? país hay este debate con el control y así. O sea, y la NBA siempre está por ahí, bueno, enredando en el debate. ¿Por qué? Porque en la NBA pues hay un momento en la temporada que tiene un enfoque para el marketing, tiene un enfoque que tiene que ver con eso que decía, que es, bueno, que ellos tienen unas limitaciones para la defensa y, bueno, pues se tiene que tocar un poco todo y llegar al fondo de todo. Muy bien, profe. Bueno, yo le voy a hacer 2 preguntas más por cosas que acaba usted de comentar.
Y después de esas dos preguntas, ya le daré chance ahí a Paco, al profe Franco, para que intervengan, si no, se van a enojar Paco conmigo, que no lo dejo hablar. Bueno, hablaba usted del error, ¿no? Que obviamente al jugar más rápido hay más riesgo, pues hay que puede haber más errores. Bueno, ¿cómo gestionar el error? Sería la primera pregunta. Y la segunda, hablaba, ¿no? No tuvo equipos para ganar la liga, ¿no? Y se entiende por cuestiones de nómina y demás, que sí hay mucha diferencia entre los equipos élite, digamos, y los que están ahí intentando cosas, ¿no? Pero, ¿qué sería para usted mayor reto? ¿Dirigir un equipo de estos que están para ganar o hacer lo mejor posible con un equipo que a lo mejor no está pensado tanto en que gane una liga? No, tú tienes que estar preparado para lo que te ofrecen. Que en mi caso ya por mi edad, yo voy a hacer ahora 60 años, pues ya mi carrera, lo decía antes en broma, pero es una carrera que ya está en descendencia, digamos, ¿no? Como es lógico y normal. Entonces tú has de estar preparado para todo tipo de situaciones. Si se da que puedes ganar el campeonato, pues la preparación de todo es un poco diferente. Hablamos del campeonato y, por ejemplo, es diferente un campeonato de Copa. Nosotros tenemos el segundo campeonato donde, digamos, se me han dado mejor las cosas. ¿Por qué? Porque es un campeonato más eliminatorio, de ganar o morir, y es a un solo partido. Ahí puedes sorprender un poquito más y durante el año a lo mejor he empujado a muchos jóvenes porque me lo puedo permitir y en ese momento vas más al rendimiento puro que no para empujar durante el año. El que tiene un equipo para ganar la liga, pues es más difícil que juegue pues empujando muchos jugadores jóvenes y así. El tema que has tocado del error, para mí es un elemento clave de nuestra, llámale personalidad como entrenadores. El problema que hay es que es muy fácil confundirse incluso con lo que voy a decir. O sea, aunque yo mida mucho las palabras, es muy fácil confundirse. Bien, digamos que yo empujo a los jugadores a que no tengan miedo al error. Bien, sobre todo en el entrenamiento. En el entrenamiento no se llega aprendido de todo. Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas nuevas o cosas que no tenemos consolidadas, el jugador no puede ser que tenga miedo a que se bota el balón en el pie y va lejos. Al revés, soy yo que voy a ir rápido y darle el balón. No tiene que tener miedo al error. Pero a veces diciendo esto, el jugador interpreta mal y parece que da igual. Y entonces puedes hacer un error que no te ayuda a crecer. Y por eso es tan complicado. El baile del entrenador con el concepto del error es de las cosas que más nos define como entrenadores. Y porque es muy fácil confundirse. Entonces, estamos haciendo algo que ya tenemos consolidado, pues no damos tanto margen de error. Pero estamos haciendo algo que necesitamos empujar o mejorar la velocidad del recurso, pues ahí no podemos castigar tanto el error. Pero en todo este debate es muy fácil que nuestros jugadores se confundan. Entonces, el miedo al error puede hacer que un jugador pues mire el balón mientras está botando, porque no quiere equivocarse, o haga el recurso a una velocidad más lenta. Entonces, pues ahí vamos mal. Si tú pones mucha presión con los errores, vas a conseguir jugadores que botan más cerca del cuerpo, más delante del cuerpo, en lugar de
botar como se debe, proteger bien, hacer el cambio de ritmo con energía, sin miedo a que, como aún no lo tiene consolidado del todo, pues ese recurso, un reverso y después por debajo las piernas, pues le salga bien. Pero, ya te digo, entre lo claro que tú lo tengas, el día malo que tiene el entrenador, pues ahí cuesta, es muy difícil. Pero es lo que más nos define como entrenadores, de lo que más nos define. Muy bien, profe. Paco, profe Franco, Daniel, si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Quién dice yo? Ahí está Facundo. ¿Quiere ir el profe? Y si quiere Franco Ahí preguntar sí. algo, está ahí. Nos quedamos. Bueno, no, más que preguntar, bueno, todo esto que ha contado Alfredi, yo lo he visto durante estos últimos 40 años, entonces no descubro nada, ¿no? Yo creo que me gustaría que él explicara un poco. Yo siempre he pensado que él ha sido un entrenador muy creativo. O sea, y esto además siempre ha mantenido esta constancia en su trabajo. No es de estos que cada día va cambiando, cada temporada, o porque tiene un buen equipo va a jugar a aguantar, como él ha estado explicando antes, así, ¿no? Que él siempre dentro de su desarrollo del juego, en cualquier equipo que haya entrenado, sea de formación que de altísimo nivel, pues ha mantenido siempre esta impronta del juego creativo, dándole mucha responsabilidad a los jugadores para que tomaran iniciativas. Claro, este es el baloncesto en el cual yo también creo. Evidentemente hemos salido del mismo sitio, ¿no? Y esto no se pierde aunque pasen muchos años. Entonces me gustaría un poco que él explicara cuál es su forma de trabajar este tipo digamos, de apunte, ¿no? De aspecto, ¿no? La creatividad en el jugador. Bueno, hemos de distinguir un poco entre, aunque todo va unido, pero entre el ataque y la defensa. Es difícil hablar así, pero entonces la creatividad en ataque es muy importante separar las cosas. Yo creo que tenemos demasiado entreno, aunque todo va unido. Yo no puedo, no sé, ahora estamos haciendo un reverso, pues estamos haciendo un reverso, estamos haciendo bote también, evidentemente, es un bote, es un reverso. Vamos a hacer que termina en una finalización, ok, pero en el tiempo que estamos en los reversos, estamos en ello, en esa cosa concreta, en ver cómo crecemos en velocidad, en pequeños detalles. Entonces, lo más difícil es para el entrenador verlo de primeras. Los errores, estar ahí, debatir con tus ayudantes, ¿qué has visto? ¿Qué falló? ¿En qué lo ha hecho lento? ¿La llevaba demasiado cerca del cuerpo? Entonces yo con mis ayudantes, como hizo Aito conmigo después, pues es intentar ayudarles. Yo decía como si fuera frame a frame, que dicen los de cine. Entonces, pues si el balón ha ido lejos, cerca y se la rascaron por ese motivo, pues eso de primeras en live es muy difícil. Tú ves ahí y ves una cosa a lo grande, ves todo un pack, y para crecer como entrenador tienes que ver frame a frame. Entonces, en el vídeo es muy importante que al principio, y eso Franco sabe que en esa época que casi no existía el vídeo, había el Betamax, antes que el VHS, que ni se consolidó, pues es intentar ver, discutirse. Nos poníamos entrenadores ahí en el bar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Entonces, ahí ir al detalle y transmitirlo al jugador. Yo siempre digo que el jugador ha de saber tanta técnica individual como el entrenador. No me interesa solo que hace las cosas, como que sabe que las hace y por qué las hace. El qué y el por qué de todo. O sea, hay un momento que... Y después hay una cosa que es una obviedad, pero que unos chicos tienen más capacidades que otros. Y la frase que más daño nos ha hecho a los entrenadores,
y a los profesores de música y a los profesores de todo. Eso de que el talento nace y no se hace, eso ha hecho mucho daño. Evidentemente, Mozart tiene mucha más facilidad para la música que otros, pero los entrenadores hemos de defender que todo el mundo puede progresar y es verdad que unos lo tienen más fácil que otros. La capacidad psicomotriz, pues para unas cosas, para otras la visión, la conexión con el cerebro, la capacidad para entender las cosas. Entonces es repeticiones, pero ir al detalle. Muy importante, llegar a los entrenamientos hablado ya de casa. Esto suena bien en el español de México, ¿no? O sea, no rollos. O sea, habla en casa, habla por la calle, habla donde quieras. En el entrenamiento, un 5% hablar, un 95% entrenar. Yo me pongo muy nervioso, aunque lo disimulo. Yo voy a todos los sitios y no me pongo a hacer gestos ni nada. Cuando el entrenador pues no ha hablado en casa y tiene que hablar. Y todo está mal. No. Es dile qué, dile por qué. Y si puede ser, dilo sobre la marcha, a la vez. Ayuda a demostrar y a funcionar. En ataque es todo esto. Y después, pues muchos pequeños detalles ya más tácticos. Muy importante que el pase es el gran descuidado de la técnica individual de ataque. El pase y todas las cosas que también hay en el pase asociadas al pase, la visión, dónde miro, cómo, por qué, cómo escondo, pues también entrar al detalle en todas esas cosas que tienen que ver con el pase, que es más repetitivo de entrenar y así, pero hacerlo. Y después, en defensa, pues también ser creativo. Al final son combinaciones de 5 y no, digamos, todo está inventado ya. Es muy difícil que ahora alguien haga una cosa que no haya un entrenador de una edad que diga, esto no lo he visto nunca. Yo hacía broma que decía, el día que hagan solo la zona press 1, 1, 1, 1, 1. Entonces diremos, esto no lo ha hecho nadie. Pero todo lo demás ya se ha hecho. Entonces, el tema es no repetirse. Hay una base que es la defensa individual, evidentemente, pero dentro de la defensa individual, pues ponerse como en línea de pase, como en el lado opuesto, así, asá, zonas press, orientar a izquierdas, orientar a derechas, cuando te sobrepasan, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Todo eso tiene que formar parte del crecimiento del jugador. Y muy importante, encontrar horas. O sea, tú tienes que ser un entrenador que si tú te crees en el crecimiento de los individuos que tengas, los más talentosos, ¿no? O colectivo, tienes que buscar horas. Tienes que llegar antes, no tenemos pista todavía, pues estamos trabajando aquí. Ahora con las tablets y con los teléfonos móviles que están ya a un nivel social que mucha gente puede tener. Continuamente enviarse por WhatsApp cortes de todo tipo de cosas. La puerta atrás que acaba de ganar la liga, ahora allí. Mira, ¿ves el detalle? Este está haciendo esto así, está haciendo así. Como lo trabajamos el otro día o como lo trabajaremos la próxima semana. Y sin parar de entrenar, porque eso también es entrenar. Cuando veo, por ejemplo, yo soy muy crítico con, aquí le llamamos ruedas de calentamiento, le llamáis igual antes del partido, ruedas de calentamiento. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, yo soy muy crítico con las ruedas de calentamiento, ¿no? Todo el mundo hace, o mayoría, 1, 2 y voy. 1, 2 y voy. Claro, yo digo, la desproporción entre las veces que un niño ha entrenado 1, 2 y voy y las veces que tú puedes hacer 1, 2 y voy es espectacular. O sea, porque en baloncesto normal tú no puedes hacer 1, 2 y voy. Tienes que robar un balón
y irte casi solo, pero si no tendrás que hacer pérdida de paso, pasos desiguales a lo Ginóbili, tendrás que hacer un baby hook a lo Tony Fisher, tendrás que hacer una tirando en bajada, las roscas con el balón. Entonces, todo eso, ahí tenemos media hora, 40 minutos que también son entrenamiento. Pues, bueno, pues ahí es donde yo he sacado tiempo para buscar esa creatividad y sobre todo compartir con los jugadores, que sepan tanto de básquet casi como tú, o sea, de lo otro, de táctica o de dirigir un partido, así no tienen por qué ellos pensar tanto, aunque también me ha gustado compartir cuando han sido que tú ves un futuro entrenador, ¿no? Si no, pues nada. Pero lo de técnica y por qué hacemos las cosas, siempre compartido. Muy bien, profe. Interesante todo. Paco, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, sí. Tengo muchas, pero para no salirme del sembrado y seguir un poquito el hilo que nos está marcando el profe. No, podéis, donde queráis, vamos. Bueno. Entonces, primero, profesor, si me puede contestar una pregunta científica. No sé si vio ayer antes del partido, se paran Dusko y Pešić junto a la copa. Y Pešić la toca y le dice a Dusko, tócala ahora porque después del partido no sabemos qué va a pasar. Entonces yo quería preguntarle, profesor, ¿por qué el que toca la copa antes de una final siempre pierde, profesor? ¿Cuál es la explicación científica? Bueno, yo creo que se ha malinterpretado un poco el gesto. Yo creo que se ha malinterpretado. Por lo que yo conozco bien a los dos. Pešić, trabajé allí con él y antes hemos jugado mucho de rivales. Y Dusko Ivanovic le traigo yo como jugador, digamos, la primera vez que sale del este, por decirlo de alguna manera, que les dejaban salir a partir de una edad, pues le traigo yo aquí a Girona. Yo creo que se ha malinterpretado, como que Pešić le decía, tócala, que no la tocarás después. Exacto. Creo que se ha querido interpretar así. Yo creo que iba más, tócala, que nunca sabes si la vas a perder. Pero no que se lo dijera él, sino que se lo decía también para sí mismo. Pero eso es lo que me parece a mí del conocimiento que tengo de Pešić. Era más como, bueno, que igual no gano, ¿no? No que igual no ganas. Queda para la anécdota igual que la tocó y quedó fulminado. Así no, que... la anécdota es la típica, que es como un boomerang. Como cuando abres la boca un poco de más y entonces, pues, es normal. Yo he sido de boca productiva, digamos, cuando era más joven. ¿Y qué pasa? Que si pierdes, pues, yo me divierto más en las ruedas de prensa, porque si no son muy aburridas, pues el baloncesto es así, 2 y 2 son 4, pero si eres más productivo, pues si pierdes te van a caer y tienes que aceptarlo. Como yo digo en Twitter, pues se viene llorado de casa. O sea, lo que no se puede es tener unos salarios altísimos como se han tenido o yo he tenido en otros tiempos y estos tienen, y decir, no, pero es que quiero una ecuanimidad en el análisis. No, es lo que hay. Él puede ahora razonar, como yo creo, que no iba con mala intención, pero es igual, has perdido y ahora pues te tocará pues que o te cambian, te quitan el sitio, es lo que hay, para eso también se paga. Tengo otra, profe, no sé si le hago la otra pregunta de una vez. Adelante, lo que guste. Perfecto. En esta idea, profe, aprovechando su experiencia de muchas canchas y muchos tipos de juego, estamos en el momento en donde se discute si los postes sí, los postes no, si el juego se tiene que reducir a tirar todo desde el perímetro o directamente abajo de la pintura y ya quitar los tiros intermedios, etcétera. Es un momento de debate, han sacado hasta entrevistitas en ESPN especiales con jugadores, entrenadores, etcétera. Yo tengo mi punto de vista, pero aquí el importante es usted, profe. La pregunta sería si este juego europeo clásico, digamos, contra el juego de la NBA, puede resistir este embate
de transformar todo al juego de tiro de 3 y jugar todo antes de los 8 segundos, generando más vértigo. Y si si eso se ve reflejado en sus entrenamientos, en que a lo mejor le meten más volumen de tiro respecto de lo que se hacía hace unos años, en fin, si esto ha tocado un poco su filosofía en lo particular de la liga en general, o usted cree que no, que son caminos que van en paralelo. Bueno, son muchas cosas que están alrededor de lo mismo, digamos, porque tienen que ver con la evolución alrededor de la línea de 3. Justo yo, digamos, el año que entro en la liga, entra la línea de 3, digamos. Yo tengo vídeos del año anterior, antes hablábamos de que Franco Pinotti llevaba el equipo. Te cuesta incluso pensar que jugabas a básquet y no existía la línea de 3. Por ejemplo, en el equipo de Franco ahora me venía a la cabeza Gaby Solé y yo diría que tiraba triples. Pero claro, no tiraba triples porque no había línea de 3. Él tiraba de 8 metros, ¿no? Como Walter Serviak o como... entonces, ha habido una evolución de todo tipo. Hay una parte que es puramente técnica y hay otra parte que es psicológica. Y una que tiene que ver con una tontería, pero no es una tontería, que es lo que yo digo la fuerza buena, la fuerza de los tensores de los tensores de los dedos, que cada vez más gente, antes solo un gran tirador podía tirar natural de unos 8 metros y medio, 9 metros. Ahora tendrías muchos jugadores que pueden tirar con lo que decimos la fuerza buena. Entonces ya no requieren tanto de lo que yo digo la fuerza menos buena. No, pueden tirar solo con la parte, evidentemente hay un gesto global, ¿no? El tiro toca todo el cuerpo, pero las piernas varían más en un momento de partido. Entonces más gente es capaz de tirar solo con la fuerza buena, aunque hay muchas otras, Entonces, el aspecto psicológico ha mejorado mucho, la gente en verano trabaja muchísimo con asesores y el otro aspecto que has tocado, que es el análisis, los inputs que te vienen de estadística más profunda, menos simplista, aunque acabe siendo a veces simplista al final. ¿Bien? Entonces, todo eso te da que la rentabilidad de tirar de 3 entre el propio tiro más que los rebotes son muchas veces más largos si has tirado de lejos, con lo cual la teórica ventaja del defensivo, digamos, se reduce. Entonces está muy estudiado, pues que es muy rentable. Por otro lado, o a la vez, menos jugadores han sido capaces de generar finalizaciones en el 1 contra 1 de espaldas a canasta. Pero cuando empujan a que, bueno, pues nos olvidamos del juego de espaldas a canasta, ahí está el gran error. Y si un entrenador joven ya no hace juego de espaldas a canasta con todos sus detalles de los hombros, de la finta de pase de vuelta, de la protección del balón, de cómo se trinca el balón, ahí nos estamos equivocando. Si alguien aún no genera ventajas ventajas para finalizar, contra un jugador concreto no es capaz, es muy inteligente, no ir a terminar, pero siempre amenazar. Y incluso en equipos que no son muy de jugar, de terminar de espaldas a canasta, necesitan esa amenaza de posteo, aunque no termine muchas veces, pero de ahí consiga atracción de la defensa para jugar hacia afuera, o de semiposteo, que es casi tan importante como el posteo, que como referencia, pues para mí siempre tengo que poner, y es el que siempre pongo en los ejercicios, que es el malogrado, digamos, que en paz descanse, Kobe Bryant. Entonces es un posteo que no es exactamente un posteo, es un jugar que no acaba de siendo como de pivot, ni siempre de espaldas, pero es sentirse muy cómodo y muy bien
en el semiposteo. Es muy importante. Y si no se tiene talento para finalizar, pues bueno, vamos intentando crecer, pero no dejar de hacerlo, no dejar de trabajarlo, y de ahí sacas muchas cosas positivas, incluso para el que lo tenga enfocado más para el tiro de 3. Y que cuando hay otra cosa que en los análisis de NBA, cuando las cosas se ponen más caras en un momento de partido, ahí va muy bien tener quien es capaz de meterla de cerca a canasta. Al menos en Euroliga sigue siendo el juego de espaldas muy importante. Incluso se ha recuperado el juego del 3 de espaldas a canasta. Se está jugando más a lo que se había llamado siempre falso 3, falso 4, que casi se había perdido el 3 como posteador, y el Real Madrid lo está haciendo excepcional y otros equipos lo están haciendo muy bien. Muy bien, profe. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Adelante. Sí, coach, aprovechar ahorita que estaban hablando de los cambios de la línea de 3 y demás, saber cuál es su opinión con respecto a este último de los cambios más fuertes, creo yo, que hicieron con respecto a la regla, el paso cero, ¿no? Ver cuál es su opinión de este paso cero, qué tanto va a cambiar, qué tanto, si ya llegó para quedarse, o cuál va a ser el camino de este nuevo paso cero. Bueno, yo ahí, digamos que mi opinión es un poco controvertida respecto a cosas que leo y a cosas que veo en vídeo. Pero es controvertido, pero es auténtico. Además, es exactamente lo que di a mis compañeros entrenadores en el Barça el verano, que sale el paso cero. Bien, yo leo el paso cero, leo el reglamento y yo leo que hemos inventado otro deporte. Si tú lees el paso cero como es exactamente escrito, es otro deporte. Hay un paso más. Ese verano se dio el caso de que hubo árbitros de Euroliga y de ACB que te enseñaban lo que ponía el reglamento, que era que se daban entradas de 3 pasos. 1, 2 y 3. Me viene a la memoria un árbitro concreto con un vídeo concreto de ese verano. Entonces yo dije, no puede ser. Los que han redactado yo había hablado con los que habían redactado, no con todos, porque hay de todos los países, con alguno, con Juan Carlos Michana, con gente que... bueno, ellos querían básicamente que lo que sería 2 pasos y un poco más no se pitara. Bien, y se redactó como se redactó. ¿Hay entradas de 3 pasos? En Euroliga hay una entrada de 3 pasos cada 3 partidos. Bien, en vídeos de entrenadores jóvenes o de entrenadores que dan cursos para entrenadores jóvenes, yo veo mucho clinic con 3 pasos. ¿Bien? Y yo creo que no va por ahí. Ni te ayuda como jugador joven a aprender lo que vale el pie de pívot. Entonces, por ejemplo, según la regla del paso cero, no es imprescindible ahora aprender a parar en un tiempo, un jump stop. Entonces yo creo, ¿no? Porque ahora mismo no sería importante, tú puedes hacer pam, 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 ¿no? Y ya no es imprescindible, porque según la regla, claramente interpretada, eso se da más veces. Yo digo, no, vamos a seguir enseñando la parada en un tiempo. Cuando te viene el pase malo, que te viene antes de tiempo, por ejemplo, o después de tiempo, y te toma con un pie en el suelo, aprende a parar en un tiempo. Aunque ahora han escrito una regla que te permite hacer. Otra cosa es en el momento de partido, pues toma tu ventaja. Entonces yo escribí a mis compañeros, ok, vamos a separar las cosas. Reversos sin bote, ¿sabéis cuál quiero decir?
antes se llamaba un Walter Berry de toda la vida, el reverso que no toma bote, que haces el reverso y das 2 pasos más, lo estábamos eliminando porque te pitaban pasos, lo volvimos a incorporar. Bien, ahí ya no se mira si hay 2 pasos y cuarto o así. Primer pase de contraataque que ha salido antes en la conversación. Ahí fueron muy claros. Eso es como en la NBA, un paso extra. Ok, vamos con ese paso extra. Y lo damos y lo entrenamos. No pasa nada. ¿Bien? Se da el paso. Si no hay nadie, un paso más y tomas el bote. Y la más importante de todas es en los rolls, en los desbloqueos del pick and roll, ir sin pensar en los pasos. Pedir el esfuerzo igual al pasador de que pase como si solo tuviera 2 pasos para dar, pero que si toma 2 y un cuarto de paso, no pitan pasos. Entonces, si haces 3, a la larga volverán a escribir la regla de otra manera. Pero lo que quería la regla es mejorar la velocidad de juego. Entonces, yo ahí digo que yo soy controvertido respecto a lo que veo en clinics. Veo muchos clinics de toma 3 pasos. Yo digo no, aprende a hacer los pasos de izquierdas bien. Aprende a hacer un reverso aro pasado con la izquierda, y siempre en 2 pasos. Yo digo esto, excepto reverso sin bote, desbloqueos, salida de contraataque. Ahí toma la máxima velocidad. Esa es mi opinión. Porque yo tengo la teoría que si cada 3 minutos en un partido hay jugadas de 3 pasos, la escribirán de esta otra manera. Buscarán la manera de redactarla porque no quieren... O sea, como está redactada, un gran jugador es imparable. Un gran jugador muchas veces es imparable, pero quiere decir que podría tomar un paso extra, entonces hasta un jugador normal es imparable. Y sobre todo regresar, ¿no? Si empiezan a enseñar estos 3 pasos, el regresar a dejar de hacerlos va a ser complicadísimo. Exacto. Por eso dije, no, como si no existiera. Cuando veáis un clinic de estos, ok, si queréis mirarlo, puede ser, en ese momento yo dije, puede ser que yo esté equivocado y el básquet va por ese camino. A mí ya me habían explicado que eso había existido en lo que sería unas salidas, que podías tomar un paso extra en la salida. Bien, y al momento se había echado para atrás. El básquet siempre ha estado debatiendo en sus veranos pues el equilibrio entre el ataque y la defensa. Entonces, el objetivo que buscaban es eso que yo quiero priorizar. Mejorar la velocidad, 2 pasos y fracción, ok, pero 3 no. Aunque el reglamento pone 3, ¿eh? O sea... Muy bien, profe. No sé si tengan alguna otra, profes, o me dan chance a mí, como gusten. Bueno, perdona, a mí me encanta que Alfred haya dicho esto porque comparto completamente su opinión. Yo creo que esto es algo que se han sacado en la FIBA de la manga sin tener muy claro lo que querían hacer. Y realmente su objetivo era lo que dice Alfred, velocizar el juego. Por ejemplo, un jugador que corre un contraataque que le metes un balón largo, muchas veces cogía el balón con las 2 manos en el aire y cuando caía al suelo ya contaba como un paso. El paso 0 permite que esto no exista, con lo cual tú, como jugador, en el momento que coges el balón en el aire y caes al suelo, puedes coger un cierto equilibrio y hacer los 2 siguientes pasos legales. Porque en realidad en los partidos, incluso en los partidos de formación, pero incluso de alto nivel, si los árbitros ves que tú haces una arrancada moviendo descaradamente el pie de pívot, pues te pitan pasos, tanto jugando en el pívot como jugando por fuera. Entonces, no sé, es una regla que la han puesto ahí sin tener muy claro por qué la han puesto. Esto yo veo, bueno, como Alfred, vemos cada día un montón de partidos, los fines de semana, en todas las categorías.
y el paso cero, yo que veo todos los partidos de la ACB, o he estado viendo hasta ahora todos los partidos de la ACB, pasa, yo qué sé, como máximo una vez durante un partido. O sea que hacer una regla de un movimiento técnico que solo se cumple una vez en un partido y darle el énfasis que le han dado, yo creo que ha sido una exageración, ¿no? Sería mucho mejor tomar otras medidas de control y clarificación del juego que facilitara y que se permitiera que el juego fuera un poquito más claro y más, incluso, en el fondo lo tenemos, los entrenadores queremos ganar, ¿no? Nadie quiere perder, pero sobre todo, y esto está muy bien en la formación, pero a alto nivel, pues la gente quiere ver buen baloncesto, y si ve mucha castaña, muchas irregularidades. A mí siempre me discuten la final olímpica de Pekín del 2008, y cuando yo digo que España merecía haber ganado el partido porque Estados Unidos metió más de 20 puntos haciendo pasos, pero no un paso justito, pasos descarados, de 4 o 5 pasos en plan balonmano, claro, la gente se indigna, pero es la realidad si tú estudias y miras y compruebas y así. Con lo cual, todo esto que he explicado, Alfredo, yo estoy completamente de acuerdo, porque hay que dedicarle un mínimo de tiempo, evidentemente, porque se puede aprovechar en determinadas situaciones, pero de ahí a crear grandes debates, grandes entrenamientos y grandes clinics sobre este tema, pues yo creo que es un poco perder el tiempo. Pero vaya, es la opinión de un dinosaurio, con lo cual a lo mejor estoy equivocado. Muy bien, profe. Bueno, voy a hacer la siguiente y de paso invitamos a la gente que quiera dejar sus preguntas en Facebook a que lo haga. Por ahora veo sobre todo saludos. Hay algunos comentarios que no veo. Por ahí, Daniel, si me puedes echar la mano a ver si hay alguna pregunta, porque no veo ni, bueno, apenas veo la mitad de los que hay. Ah, sí, Paco, adelante. Sí, quería, solo sobre este punto que comentaba Franco, completamente de acuerdo. Yo donde además veo un problema ulterior es en la clásica salida del jugador desde abajo de la canasta que sale hacia el ala, clásico tirador que va a recibir la pelota. Clásico que pivotea con el pie interior y después si hace su arranque derecho, su arranque cruzado, ahí se está empezando a dar un batidillo de pies que tampoco se pita porque puede caber dentro de este paso cero. Si este primer paso lo está haciendo en movimiento, ¿no? Y estamos dejando de pitar cosas que antes se pitaban con mucha autoridad, ahora en esa velocidad yo siento que se dejan pasar. Pero la pregunta es otra. Profe, también en esta cosa de las estadísticas, de los números, estadísticas avanzadas, que por supuesto son interesantes, ayudan a la toma de decisión, son un poco la diferencia entre el entrenador amateur y el entrenador profesional. Es una herramienta que en las canchas, digamos, regulares o de barrio no hay y que muchas veces como que detectan el salto, ¿no? De un entrenador que ya tiene otro volumen de conocimiento y incorpora estas herramientas en su entrenamiento. La pregunta es esta, profe. ¿Qué tanta importancia le da usted a las estadísticas? Si usted es ese tipo de entrenadores que arma el equipo a partir de las estadísticas o al revés, que usted ya tiene una manera de juego, quiere que pasen ciertas cosas y trata de acomodarlas a la estadística que pretende que pase. ¿Cómo trabaja más usted, profesor? Bueno, hay muchos condicionantes, digamos, ¿no? La pregunta es fácil de comprender, pero está un poco alejada de la... O sea, no que la pregunta está alejada de la realidad, sino que la mayoría de las veces las situaciones no son como para decir, bueno, pues va por ahí o va por ahí. Hay muchos de los errores que cometemos en la toma de decisiones no son libres. O sea, el error clave en este año que he estado en Limoges, en el momento en que estoy cometiendo el error clave, yo soy consciente de que estoy cometiendo el error clave, porque no está en mis manos decidirlo, porque tiene que ver con contratos, tiene que ver con cosas que están ahí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un margen menos libre que en el espíritu de tu pregunta, que sería, pues, si se pudiera decidir todo, ¿no? Entonces, ahí tienes que combinar un poco tu idea del baloncesto, que en mi caso continuamente es influida. Yo tengo una idea básica que antes he ido para atrás y, bueno, pues he hablado de una manera de hacer
que me sigue siendo la base, pero si, no sé, Fenerbahce juegan Ekpe Udok y Vesely, dos grandes, una serie de pequeños detalles entre ellos, pues siempre me suena algo, por lo que decía antes, porque el básquet casi siempre hay alguien que ya hizo algo parecido, pero a lo mejor son pequeñas ideas que no hace tiempo que no forman parte de mi básquet. Entonces veo la manera de incorporarlas a mi básquet. Después ver si los jugadores que vas a tener puedes exigirles en defensa cosas que a lo mejor es mejor no exigirles. Ayer Duško Ivanović, yo estaba, digamos, pensando en esta conferencia, en este clinic, estaba pensando una cosa, en una frase, digamos, ¿no? Y realmente, porque era una final y siempre salen fuerzas de más, pues me desdijo lo que voy a decir, que es, a veces, yo tenía la frase, a veces defender el máximo puede ser defender menos. Tú escribes esa frase y entonces piensas sobre ella, ¿no? Estamos acostumbrados vamos a defender más cerca, abarcando más trozo de cancha y justo se dio ayer en la final estar pensando en esto, porque yo ha habido años que no he podido defender tanto trozo de campo como quería, tan cerca como quería, y justamente ayer que Baskonia en la primera parte está defendiendo a máximos y después no pueden más, pero en la segunda parte sí que son capaces, pero ahí es un contexto muy especial. Ahí sí que el dar todo, como es una final, el jugador es capaz de dar todo y más, ¿no? Pero esa frase me vale para lo que estabas un poco preguntando, digamos, ¿no? Tienes que adaptarte un poco. A mí me gusta hacer zona press, entonces lo intento, pero un equipo está muy poco dotado para la concepción geométrica que toca para la zona press. Pues lo intento hasta que hay un momento que es pérdida de tiempo. Entonces ahí tienes que adaptarte. Muy bien, profe. Daniel, ¿vas a hacer otra? Por aquí, ahorita que me pedías, hay una que dice, ¿quién entrena al entrenador? ¿Cómo se llama al profesionista que le da título al coach? Ajá. En esto hay una serie, ahora que somos todos menos, aunque yo me he puesto la biblioteca aquí porque había más luz, pero la biblioteca casi no la toco ahora. Soy tan de series como todo el mundo que nos escucha, digamos, ¿no? Las series han pasado a ser nuestra literatura. Pero hay una muy interesante que es, a veces está como en treatment o en terapia, que es una copia de una israelí que la hacen los americanos, y entonces está el que hace terapia, el psicólogo hace terapia, hay 4 episodios de haciéndole terapia a los otros, ¿no? A los casos que forman parte de la serie, pero la quinta es la terapia la recibe él, digamos, ¿no? Tanto en la primera temporada como en la segunda como en la tercera. Realmente es muy importante tener o un mentor que sigue siendo mentor, puede seguir siéndolo. Por ejemplo, algunos de mis mentores, por ejemplo, Aito, al cabo de 2 años pasa a ser mi máximo rival. Pues no me vale. Me vale como mentor, pero no me vale como consultor, no sé si me explico. Entonces, ¿por qué? Porque me está intentando, pues que, yo qué sé, que en el nuevo básquet le den la vuelta a una cosa que yo he dicho, o que allí no sé qué, o que porque es mi rival, vamos a enredar, y yo con él. Entonces, el mentor, pero a veces no puede ser. Y eso no hace falta que sea Aito. A la mayoría de nosotros
tu mentor pasa a ser tu rival. Entonces ya no te vale como mentor y le tienes que reconocer siempre. Pero un consultor es muy necesario. ¿Qué digo? Que el mentor a veces puede no ser un compañero que te has formado con él, pero a lo mejor él no va al campo profesional, una persona de referencia. En mi caso, por ejemplo, pues Pedro Martínez, que después me ha superado con los años en número de partidos, en temporadas y así, pero en una época, digamos, que yo le llevaba a los sitios. Pues siempre, en esa época, era una persona con la que compartías de tú a tú y que era capaz de decirte, Alfred, te estás pasando, o Alfred, por ahí no vas bien. Después algún dirigente, yo he tenido dirigentes muy buenos, aparte de los de categorías inferiores, pero después yo tengo a la persona que lleva los Juegos Olímpicos a Badalona, que nunca se le reconocerá suficiente, Francesc Cairó, el que trae a Obradovic ahí, el que trae a Ito García Renés, es una persona de empresa, súper inteligente, con el que era un placer hablar. En Zaragoza también tengo la suerte de tener a José Luis Rubio, que había sido el que trae una líder de las cheerleaders de los Lakers, de los mejores americanos, un placer. Y va muy bien tener quien te corta el paso. Y lo más habitual es que sean los ayudantes. Entonces, el problema es si tú a tus ayudantes les llevas a que solo admites, digamos que no admites muy bien la crítica. Todos nos pensamos que admitimos bien la crítica, pero no es verdad. Hay alguno que admite bien la crítica y alguno que no admite bien la crítica. ¿Bien? En esto, a Ito siempre lo tengo que citar para casi todo, y casi siempre en positivo, digamos, ¿no? Él me decía, tú dime las cosas. Y si no te he hecho caso la primera, me dices la segunda. Y si no te he hecho caso la segunda, me dices la tercera. Siempre llueve, o sea, siempre va al cerebro. Y en unas decantarás, porque yo ya pensaba algo parecido, en otras no, pero no cortarse, siempre decirlo. Pero la mayoría de las personas no crean ese ambiente, digamos, de libertad crítica. Hablo de la privada, no de que entonces el ayudante vaya por ahí o explique o falta de lealtad. Entonces, ya está. Facu, adelante. Falta el... Perdón, profe, perdón. Para seguir en la línea, si usted en sus equipos con sus asistentes tiene esta diferencia que hacen mucho en Estados Unidos de uno para la defensa y uno para el ataque, si deja que esas cosas la decidan también parte del equipo o no, o es una línea más suya y encomienda misiones. No, no lo he hecho en equipos, lo he hecho en una experiencia en el equipo nacional de España, cuando yo aún creía que podía existir una república ibérica española. Ahora ya soy independentista catalán y ya no podría, ya no puedo creer en eso. Pero entonces dirigí la selección B de España y ciertamente ahí sí que hice este esquema de separación de funciones. ¿Bien? Y yo diría que en la otra, exactamente, en la otra vez que lo hice, en el 93, también la selección de España B, también hice algo parecido. Pero son experiencias, una de 6 semanas y la otra una experiencia de 2 semanas y media. En los equipos no lo he hecho, pero sí que sé que hay casos que lo han hecho y bueno, no lo he hecho. O sea, no va en ataque y defensa. Ha habido más en... ahora tiene mucho que ver, mucho peso el scouting, muchísimo peso
en el día a día, en la semana, el trabajo de vídeo, tanto la realización del trabajo de vídeo como la exposición, que ahí sí que yo, digamos, delego la exposición, y hay entrenadores que lo hacen y entrenadores jefes que no, que la exposición, o sea, que el entrenador ayudante solo hacen el trabajo, digamos, de recopilación y montaje. Y no, yo no he hecho esta experiencia de separación, pero sí que hay casos, bastantes. Muy bien, profe. Le voy a hacer un par de preguntas. Bueno, la primera es con referencia, profe, a cómo se prepara usted para cada juego. O sea, digo, aparte de lo que hace toda la semana, que es el trabajo meramente de cancha, el aspecto mental, ¿no? Para estar enfocado en el juego, pues como entrenador, obviamente. Y dentro del ya lo que es el juego, ¿qué manejo o qué hace, digamos, en los tiempos fuera? ¿Qué consejo le daría a un entrenador para sacarle mayor provecho a los tiempos fuera? Bueno, claro, con los años, digamos, con las temporadas que van pasando, si mantienes la ilusión, no reduces, no sé cómo decir, el tiempo de preparación, los vídeos del equipo rival que vayas a ver. Ahora hay muchas herramientas que son soñadas para personas de otra época, para mí mismo, digamos, ¿no? Tú ahora le das al Synergy, pensar que tú podías darle a tal jugador, quiero verle solo jugando pick and roll, pasándola. Y pagas un poco y tienes eso, y te lo da al momento, solo ves eso. Entonces, bueno, es como un vicio, porque bueno, puedes ver muchísimas cosas para ir más preparado al partido. Por otro lado, lo que has hecho siempre, ¿no? Que es un poco pues, el debate, el olfato, lo que has compartido con los jugadores y así. Y procurar ir preparado a los partidos, que aunque no tengas el nerviosismo, digamos, de cuando eras más joven, no lleguemos a una situación que pudiera ser interpretada como pasotismo o falta de ilusión, ¿no? Normalmente no se da. O sea, los partidos son de una tensión tan importante, pues que no caes en eso. En cuanto a los timeouts, ahora mismo yo estoy fuera del mercado en los timeouts. O sea, incluso ha sido uno de mis problemas en Francia. A mí no me gusta el timeout tan dibujado. Incluso estoy por hacer la estadística de las veces que se dibuja una cosa y sale o se intenta esa cosa. Separar las veces que sale y las veces que se intenta. Porque muchas veces ni se intenta. Pero yo digo que estoy out porque ya lleva tantos años este tema, ya lleva como unos 7, 8 años en baloncesto FIBA, y el jugador está tan acostumbrado que necesita el dibujo incluso para hacer lo contrario. No sé si se entiende o sea, o sea, ayer no se dibujó una puerta atrás. Es muy difícil dibujar una puerta atrás. Pero si Dusko hubiera ido a una jugada habitual de ellos, vamos a hacer puño lado, que ya todos sabéis lo que es, y miramos más a Toko, pero menos... No, ahora hemos creado pizarra dependientes, digamos, ¿no? Entonces, yo no soy el camino a seguir para un entrenador que quiera tener éxito, pero a mí me ha ido bien durante muchos años, que es ayudar, muy importante el lenguaje gestual. Después hay una cosa muy importante que es dónde te colocas.
la gente no le da importancia a esto. Para mí es muy importante. Yo me pongo siempre, si hay 5 aquí delante, yo no me pongo sentado, pero el 90% se ponen sentados y ellos ganan más dinero que yo, ¿eh? O sea, entonces a mí me gusta ponerme el primero de estos 5 con una rodilla en el suelo o flexionado, de manera que veo a los 5 y a todo el banquillo que están de pie aquí, digamos, en la cancha. ¿Me explico? ¿Se está viendo bien lo que quiero decir? Entonces, dominar a los 5 y a los otros. Y jugar mucho con la mirada. Entonces, la mirada ahora del jugador se ha acostumbrado a la pizarra. La pizarra, mientras el entrenador está dibujando en la pizarra, no está marcando como a mí me gusta. Entonces, mi recomendación sería, y sobre todo con gente joven, da consejos, ten a todos en tu línea de mirada. Yo he dado cómo yo me siento, pero seguro que hay otras maneras de sentarme, pero yo lo tengo en cuenta y a mí me ha ido bien. He conseguido esa implicación que era necesaria con mis grupos en general. Ahora es más complicado. Ahora hay una costumbre mayor pero aún hay algunos entrenadores que no son tan de pizarra. Eso no quiere decir que puntualmente la pizarra es muy necesaria para decir, ahora vamos ahí, pero que en el minuto 3 tengamos que dibujar el siguiente ataque, no lo veo. Muy bien, profe. Con respecto a esto mismo de los tiempos fuera, también ahora que, sobre todo en profesional, ¿no? La cámara va a donde está el entrenador dando la plática en el tiempo fuera, también creo que condiciona mucho, ¿no? A veces parecen más conferencias que conferencias para la televisión que todo el mensaje para el jugador. Es la impresión que da, ¿no? Ya quién sabe ahí, cada quien sabrá lo que hace. No sé si haya, Daniel, Facu, profe Franco, alguna otra pregunta que quieran hacer. Yo tengo una mía de las que yo pensé para hacerla para cerrar nada más, pero si tienen alguna otra, adelante, y mientras veo aquí si apareció algo más en el Facebook. Adelante, Facu. Y aprovechar para agradecerle al profe porque tiene un video que hace rato que anda circulando de pick and roll, ofensa-defensa, que hizo con Ricard Casas hace tiempo. Y es curioso porque, digo, como todos que hemos visto muchos, no es para ponerme flores, pero yo creo que es el único que he visto en donde se da una dinámica, porque usted explica el ataque y Ricard pone la defensa. Están los dos trabajando ahí al unísono. Es muy recomendable para ver, es para categorías formativas, pero se da esta dinámica que es muy, muy cool. También ahí se detecta que Ricard suda mucho más que usted la camiseta, lo ve mucho, muy sudado. Pero esta dinámica está muy interesante. Pero la pregunta va sobre el pick and roll, profe. Si evidentemente todos los equipos juegan pick and roll, es lo básico, pero si no siente también que al igual que, por ejemplo, el tiro de 3 en este momento, ¿es moda o es realmente que es la única arma que tenemos para abrir espacio es hacer pick and roll? Quería saber qué tanto usted lo traga con sus equipos y cómo ve el pick and roll en general. Bueno, es un tema complicado porque evidentemente yo lo he dicho en muchos artículos y conferencias, cursos, que hay un abuso del pick and roll, pero es comprensible porque en baloncesto, digamos, con reglas FIBA, también sin reglas FIBA, también con reglas NBA, es una manera de sacar mucha ventaja de todo tipo. ¿Bien? Aparte que los criterios arbitrales que se van ajustando cada año han permitido bloquear, bueno, con piernas abiertas, saliéndote del cilindro que teóricamente pues marcaría los límites. Entonces se ha sacado muchísima ventaja y se ha desarrollado unos maestros del pick and roll. Bien. Entonces es completamente comprensible en baloncesto FIBA, yo creo que en todas las latitudes se juega así. Por otro lado, como me ha tocado en Barça no solo llevar al segundo equipo y a la categoría sub-18 y así, sino un poco liderar durante 3 años lo que se hacía,
tenemos el contrasentido de que el pick and roll, al menos en la zona de Cataluña, yo diría que en España en general, está como que no se debe hacer mucho hasta los 16 años, 15, 16. No sé si Franco está de acuerdo, pero hay un poco esa idea de que no se debe hacer casi ninguno. ¿Bien? Indirectos, bloqueos por detrás y pick and roll, hay gente que lo hace, pero... Y muy importante también que solo lo hace el que ya tiene talento para hacerlo. Con lo cual tenemos un problema, que es que mucha gente puede llegar a una edad de 16 o 17 años sin haber tenido que jugar toda la toma de decisiones de ángulos, de amenazar por el otro lado, de si ya era con el bote previo o partiendo de parado, dónde miro, qué hacemos si pasan por detrás, de tercero, de cuarto, toda una serie de mensajes a aportar. Podemos tener que es un abuso en las categorías profesionales o segundos niveles, categorías seniors diríamos, también en juniors, pero puedes llegar a categoría que diríamos sub-16 y no haber jugado casi. Entonces es una cosa muy rara que yo empecé a empujar a que al menos en 2x2 y en 3x3 los 1s, 2s, 3s y 4s tuvieran el rol de manejador, aunque se estrellaran, como mínimo en 2x2, en 3x3, que se fuera haciendo. Entonces, no, espero que aporte la reflexión. Es una reflexión con otros entrenadores, con muchas notas. Ahí sí que voy a lo que antes dije muy de pasada. Para mí, cuando Franco me preguntaba, para mí es muy importante categorizar, separar, ponerle nombre a las cosas, tener siempre al lado, ok, pick and roll, pase con una mano, pick and roll, pase con una mano. Y entonces del pase con una mano, abriendo ángulo, reteniendo, pues ahí apuntarte, porque cada cosa es como un subtema. Pasar saltando en el pick and roll, ya es un subtema. Pasar a dos manos con tu mano contraria, ¿cómo es el gesto? Pues un subtema y ir separando de manera que el jugador reciba información continua de temas a crecer. Muy bien, profe. ¿Alguna pregunta más, profe Franco, Daniel? Pues estoy bastante de... Sí, esto que acaba de decir Alfred está bien. Yo no soy un súper amante del pick and roll. Entiendo que a nivel profesional es un arma muy, muy importante, ¿no? Pero a nivel de formación tampoco veo exagerado que se diga, bueno, hasta los 15, 16 años no lo hacemos. No, es una parte más que hay que enseñar. Por ejemplo, en el pick and roll hay muchas, bueno, no hace falta yo que aquí lo explique, ¿no? Pues puedes negar el bloqueo, puedes hacer muchas variantes, entonces los jugadores de una cierta edad tienen que aprender estas variantes, saber cómo reaccionar, ¿no? Pero una cosa distinta es esto y otra cosa es fundamentar tu tipo de juego solo en esto. Entonces las categorías de formación para mí, si solo lo basas en esto, es la negación del aprendizaje. Porque luego, claro, como Alfred, cada fin de semana vemos muchos partidos de estos de formación y a veces son aburridísimos, solo juegan a esto y podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo ayer en la final de la Liga Española se decide con una puerta atrás, bueno, pues quiere decir que los conceptos son muy importantes y los conceptos los jugadores tienen que saber dominarlo mucho antes que situaciones tácticas. En el fondo el pick and roll es una situación táctica. Y es el desarrollo de lo que tú dominas a nivel técnico. Pero hay que seguir las cosas con una cierta pauta, ¿no? Y en la formación creo que es mucho más importante que los jugadores aprendan determinados conceptos de juego, porque luego les será mucho más fácil adaptarse a cualquier situación táctica, ¿no? Entonces va un poco por ahí, ¿no? Es que realmente es que pensamos lo mismo. Vemos el mismo baloncesto nacional, local, nacional e internacional, y más o menos la forma de analizar las cosas
son muy parecidas, ¿no? Luego cada uno de nosotros tiene sus puntos de vista, ¿no? Pero voy yo también por ahí, ¿no? Que esto de, claro, yo voy a ver un partido de minibásquet y veo a los niños que juegan el pick and roll, pues mira, cojo y me voy. Así de simple, ¿no? Porque pienso, este entrenador no ha entendido nada, ¿eh? Y los que le permiten hacer esto, pues todavía menos, ¿no? El problema es el abuso. O sea, para mí, por eso he tocado el otro extremo, que es no hacerlo nunca, ni en entrenamientos. Entonces, para mí, como técnicamente has de tocarlo todo, entonces has de ser capaz de también tocar en 2x2, en 3x3, en el trabajo semanal, todo el desarrollo de espacios que hay, la toma del lado libre, cuando te bloquean por la derecha, saberte escapar por la izquierda, saberlo defender. Entonces, el problema es cuando, como te da mucha ventaja, el jugador ya cuando no sabe qué hacer, solo hace pick and roll. Entonces tenemos un problema. Eso es un poco como cuando he tenido niños muy pequeños, digamos, ¿no? Bueno, muy pequeños, hasta 14, 15 años, para mí es muy importante que haya tiro de fuera. ¿Bien? Entonces, la tendencia natural sería todos a buscar el mismo tiro debajo de la canasta. Entonces yo digo siempre que tus equipos tienen que tener como mínimo o 1 de cada 3 o 1 de cada 4 a 2 piernas, digo yo. No que sean de muy lejos, pero que sean a 2 piernas. ¿Bien? Entonces tú has de ponértelo como un objetivo. Llevamos 7 seguidas que solo han sido buscar, ahí como los toros, ahí debajo. No, ese equilibrio, porque si no, vamos a lo que teóricamente da más ventaja, y eso lo da sobre todo los partidos fáciles. Hay una cosa que perjudica casi la que más al crecimiento de los equipos y de los individuos, que son los partidos fáciles. Cuando tú haces más o menos bien tu trabajo, en sub 13, sub 14, sub 15, vas a tener, si haces bien tu trabajo y más o menos tu colegio tiene bastante gente y así, pues vas a tener, bueno, un buen grupo. Entonces, los partidos que ganas fácil complican mucho todo, el porqué de las cosas. Porque si yo quiero que tiremos 1 de cada 3 o 1 de cada 4 a 2 piernas y hoy es un partido fácil, yo sé que lo necesitaremos contra el partido difícil. Pero el partido fácil nadie lo comprende. Entonces tú ahí tienes que manifestar tu personalidad como entrenador, que ahí hacerles ver que sí, el papá dice que vayas a la bandejita, 2 puntos, que ganaremos 80-24. Pero si tú crees en eso que digo yo, o en el pick and roll, si tú crees en una sí, una sa, una en puerta atrás, una, probar las cosas, diversificar y empujar, porque lo natural no será el tiro de fuera en un partido fácil, lo natural será la bandejita fácil. Muy bien, profe. Sí, es muy interesante esto de los partidos fáciles, ¿no? Bueno, ya nos dijo, ¿no? Más o menos aquí. Cada 3, 4 ataques, en el caso suyo, ¿no? Un tiro a 2 pies, ¿no? Por poner una regla. ¿Alguna otra, digo, que en este punto, alguna otra norma que suele manejar cuando se dan este tipo de juegos? En los partidos fáciles, bueno, es complicado. Además aquí generan mucho debate porque no se sabe qué hacer, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, puede haber 2 años diferentes en la misma categoría, partidos con muchas diferencias, y realmente es muy difícil saber qué hacer. Es muy difícil, es complicado. Para utilizar bien el partido, pues eso que digo, o sea, que haya mucho más tiro de distancia, generarte tú mismo la dificultad. O, por ejemplo, después de rebote de ataque, sacarla fuera, pero, por ejemplo, eso te puede crear un problema de confusión para cuando viene el partido más comprometido. Muy bien.
Bueno, profe, yo para ir cerrando, digo, sí hay comentarios agradeciendo la plática, que les ha gustado mucho, muchos saludos, preguntas como tal no alcanzo a ver, pero bueno, yo voy a hacer una para ir cerrando. Si aparece por ahí alguna otra, pues se la haremos llegar al profe. Para usted, ¿qué es lo mejor de ser entrenador y también qué es lo más difícil de ser entrenador? ¿Y cuál ha sido su momento más satisfactorio durante su carrera? Y si tiene algún objetivo todavía, bueno, o sea, algo así que venga buscando de hace tiempo que crea que tiene que conseguir aún. Bueno, lo mejor es la parte pedagógica. Probablemente, pues si no hubiera sido, o sea, yo podría haber sido entrenador de baloncesto, pero que no fuera mi profesión, ¿no? Si yo no hubiera ido por el camino profesional, pues creo que sería profesor. Entonces es pues darle una continuidad a una vocación pedagógica. Lo peor pues tiene que ver con las injusticias, digamos, ¿no? O sea, las veces que te has sentido maltratado, pues básicamente arbitralmente, o pues que te parece que ha habido, pues yo qué sé, a mí me marca la carrera que una persona concreta no dice que no subo del E-Poro a ACB con el Zaragoza. Pues te marca la carrera, ese tipo de cosas que tú visualizas como una injusticia, digamos, ¿no? Después, ¿qué más me habías preguntado? Era... El momento más momentos, bueno, pues van relacionados con el ganar. Al final es, pues cuando has ganado, ya digo que habiendo Barça y Madrid, pues es muy difícil, has de pillar los tontos a los dos para, o les entrenas a ellos. Yo entrené al Barça en un cambio de, o sea, yo llevaba el segundo equipo y les dirigí en el cambio para poner a Pesic un partido. O sea, no puedo decir he entrenado a ese nivel porque entrené una semana, ¿no? Entonces, bueno, pues va relacionado con el ganar. Pues la Copa del Rey o pues alguna Príncipe de Asturias, que se llaman las segundas o terceras competiciones, pues... y lo otro, pues el día a día, cuando un equipo marcha bien, que no genera preocupaciones raras. O sea, preocupaciones siempre hay, pero preocupaciones raras, pues ahí es muy satisfactorio, es una profesión que es casi como un hobby. Y en cuanto a cosas así para el futuro, pues bueno, pues ya voy más un poco condicionado por el mercado, digamos, ¿no? Mi mercado, que yo hago broma, pero es la realidad, que ya es más descendente, vas perdiendo parte del carisma. Al haber empezado tan joven, pues te relacionan con otra época y así. Pues, por ejemplo, una cosa que no se acabó dando, porque firmé con ellos, pero no se acabó dando, que es dirigir la selección de Egipto. Es una cosa que me venía muy bien, porque era trabajar en Egipto y en selecciones nacionales ir a ver muchos campeonatos, porque me había comprometido a llevar, no a llevarlos, a dirigirlos, pero sí a ir a todos los campeonatos menores de africanos. Entonces eso me parece pues una muy buena cosa si se vuelve a dar, que al final, pues bueno, Egipto tiene sus problemas ahora mismo a nivel político y no se concretó, o sea, se firmó, pero no pasó y ya está. Entonces fui a Francia y ya se acabó esa posibilidad. Pero es más cosas así. Y si la casualidad me da, como ahora hace este verano pasado, pues que un exjugador mío y de hostia, pues te veo para entrenar a Limoges, pues magnífico, yo siempre preparado para mi opción. México es una posibilidad para mí. Disfruté muchísimo del carácter de la gente y bueno, fui a una situación complicada en León, pero lo pasé muy bien. Muy bien, profe. Pues no sé si los profes tengan alguna pregunta más. Aquí nos siguen llegando saludos, pero preguntas. No, la gente lo que sí, pues que le ha parecido muy interesante, ¿no? Yo creo que todas las preguntas las hicimos nosotros, no tanto, pero sí, pero creo que están muy satisfechos con la plática. Y si no hay más preguntas, pues nuevamente, profe, agradecerle que haya, perdón, Daniel, ¿tenías alguna?
Sí, Fag, nada más para no dejarlo pasar, me llamó mucho la atención, digo, y voy a cambiar mucho el tema, y siempre es un tema ríspido y más por lo que estamos viendo aquí en México, pero me llamó mucho la atención que comentaba cuando hablaba de gente que le marcó, gente a la que acudía, que hablaba de un directivo, ¿no? Y creo que no es tan común, ¿no? Uno de los problemas que nosotros hemos tenido es siempre en la gente de pantalón largo aquí en México. Y quería que nos platicara, en España, ¿quiénes son los que toman esas decisiones? ¿Quiénes son entrenadores? ¿Quién fue el que logró consolidar un plan de trabajo? ¿Fueron Claro, simplemente los entrenadores? ¿Quién estuvo detrás? claro, eso cambió y yo he vivido en México también, para mí fue un impacto porque era la primera vez que yo pasaba a depender de propietarios, que es un concepto diferente. Entonces yo ya tuve una evolución de lo que yo he destacado como también mentores míos, que eran unos primeros dirigentes que yo tuve muy importantes, y Franco Pinotti sabe bien que además son fundadores de la ACB, de la Liga, y muy cercanos a aprender, a copiar, gente de mucho nivel, pero eran gente que tenían su propia empresa. Entonces eran gente que le podía dedicar 3 horas a lo mejor al día y en verano un poco más. Esto ya hace unos 20 años así cambió y se pasó a un tipo de directivo más profesional y más cercano a las agencias de representación de jugadores. Entonces, alguno se mantiene, digamos, en ese espíritu de un empresario, por ejemplo, el presidente del equipo que acaba de campeonar, digamos, Querejeta, representaría ese estilo que podríamos decir antiguo, ¿no? Del empresario que además es, aunque es profesional, pero representaría más eso. Y lo otro sería como un consejo de administración, un grupo de personas más casi como trabajador. Bien, entonces el día a día pues es dinámico, muchas veces son exjugadores que han pasado para ese campo en lugar de para el campo de entrenadores, y ahí ya dependes mucho de la persona. Y antes lo he dicho muy de pasada, para mí fue la primera experiencia llegar aquí a León, Guanajuato, y que la persona dirigente, que además era un súper entrenador mítico de la selección de México, sabéis, Gustavo Saguiante, pero el hecho de que fuera el propietario, que en ese momento ya no lo era, pero sí que lo era y así. Y además con él el hecho de tener debates de todo, le gustaba el básquet a morir, había sido... Pero el hecho de ser propietario sí que fue un impacto, porque era un poco como decir, joder, es como la NBA. ¿No? La NBA México. Exacto. Muy bien, profe. Pues yo comentaba, agradezco mucho nuevamente que haya aceptado la invitación. La verdad que ha sido una plática muy, muy rica, muy, muy buena. Y pues, digo, sin conocernos realmente, ¿no? Pues, salvo 2, 3 veces que cruzamos palabras por mensajes de texto, sobre todo, pues no habíamos tenido contacto así como ahora, y le agradezco mucho. Agradecerle también aquí a los profes, a Facundo, a Daniel, al profe Franco, que están apoyando aquí en las transmisiones, y a la gente que siguió la transmisión y que dejó sus comentarios, pues también muchas gracias. Profe, ¿algún mensaje para cerrar, para despedirnos? Nada, pues contento de que haya salido más o menos bien y de que pues se haya escuchado bien, no haya habido problemas técnicos y así. Y nada, pues siempre cercano a México, perdón. Venga, hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos Saludos. mañana. Hasta luego, hasta luego. Adiós, Muchas gracias, profesor. Adeu. Gracias, Franco. Adiós a Adeu, todos. Dani.